Título original. Intravenous Iron Sucrose VS. Blood Transfusion in the Management of Moderate Postpartum Iron Deficiency Anemia, a Non-Randomized Quasi-Experimental Study. Hierro sacarosa intravenoso frente a transfusión de sangre en el tratamiento de la anemia ferropénica posparto moderada. Un estudio cuasi experimental no aleatorizado. Autores y afiliaciones. Oriana Ariuman GIE, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Universal Medical College Hospital, Dhaka, Bangladesh. Nur Sayeda, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Dhaka Medical College Hospital, Dhaka, Bangladesh. O.G. M. Raihanul Islam, Dhaka Medical College Hospital, Dhaka, Bangladesh. Janatul Farhana Mitu, Peer Research and Consultancy Center, Dhaka, Bangladesh. Mir Susmita Zaman, Peer Research and Consultancy Center, Dhaka, Bangladesh. Resumen, abstract. Introducción, introducción. La anemia posparto a menudo se trata en exceso mediante la transfusión de sangre sin una indicación clínica clara, a pesar de que existe la alternativa potencial de la terapia con hierro parenteral. El presente estudio tuvo como objetivo comparar la eficacia del hierro sacarosa intravenoso, IV, frente a la transfusión de sangre en el incremento de los parámetros hematológicos en mujeres posparto con anemia moderada. Métodos. Este estudio prospectivo, no aleatorizado y cuasi experimental, se llevó a cabo en 44 mujeres posparto hemodinámicamente estables con anemia moderada, hemoglobina, HB, de 7 a 8 gramos, DL, en el Departamento de Obstetricia del Dhaka Medical College Hospital, DMCH, durante el período comprendido entre enero y junio de 2021. Entre ellas, 22 pacientes recibieron 600 miligramos de hierro sacarosa IV administrados 48 horas después del parto durante 3 días consecutivos, 200 miligramos diarios. Las otras 22 pacientes recibieron 2 unidades de transfusión de sangre halogénica administradas 48 horas después del parto durante 2 días consecutivos, 1 unidad al día. El criterio de valoración principal, endpoint primario, fue el incremento de la hemoglobina, HB, y de los niveles de ferritina sérica tras 6 semanas de la intervención. Se aplicó un análisis de ANOVA de 2 vías para medidas repetidas, ANOVA de factores mixtos, para comparar el efecto antes y después del tratamiento entre ambos grupos de intervención. Resultados. Los valores basales de HB y ferritina fueron de 7,4 gramos, DL y 73,5 microgramos, L en el grupo de hierro IV, y de 7,3 gramos, DL y 73,2 microgramos, L en el grupo de transfusión de sangre. A las 6 semanas de seguimiento. La concentración media de HB aumentó 4,2 gramos, DL en el grupo de hierro sacarosa IV y 4,5 gramos, DL en el de transfusión de sangre. La ferritina sérica se incrementó 40,5 microgramos, L en el grupo de hierro sacarosa IV y 44,8 microgramos, L en el de transfusión de sangre. Otros parámetros hematológicos de control cinético, conteo de reticulocitos, volumen corpuscular medio, VCM, hemoglobina corpuscular media, HCM, y concentración de hemoglobina corpuscular media, CHCM, también aumentaron de manera estadísticamente significativa tras la intervención en ambos grupos. Sin embargo, no se observó ninguna diferencia estadísticamente significativa en el cambio de los parámetros hematológicos entre ambos grupos de tratamiento, P mayor que 0,05. Conclusions. El hierro sacarosa intravenoso es tan eficaz como la transfusión de sangre para restablecer los niveles de hemoglobina y los depósitos corporales de hierro, ferritina sérica, en mujeres hemodinámicamente estables con anemia posparto moderada. Esta modalidad terapéutica constituye una alternativa clínica viable y altamente efectiva frente a la transfusión de hemoderivados, especialmente en entornos de atención médica con recursos limitados.
1. Introducción, Introduction, 1,1. Contexto de la anemia posparto. Prevalencia e impacto en la salud pública. La anemia posparto, definida como la anemia que se presenta tras el nacimiento del lactante, constituye un problema de salud pública global sumamente común pero que, de manera histórica, ha sido minimizado o desatendido por los sistemas sanitarios. A nivel mundial, se estima que ocurren aproximadamente 300,000 muertes maternas cada año. De estas, casi una quinta parte, 20%, tiene como factor contribuyente directo a la hemorragia periparto y a la anemia asociada. La epidemiología de esta condición revela una marcada disparidad según el nivel de ingresos de los países. En países de altos ingresos o desarrollados, la prevalencia de la anemia posparto oscila entre el 8% y el 16%. En países en desarrollo, particularmente en poblaciones rurales y de bajos ingresos, la prevalencia se dispara, afectando a un rango de entre el 50% y el 80% de las mujeres en el puerperio. La etiología primaria radica en la coexistencia de una anemia ferropénica preexistente durante la gestación y las pérdidas hemáticas fisiológicas o patológicas excesivas durante el parto. En Bangladesh, este panorama es crítico. Más de un tercio de las mujeres embarazadas padece algún grado de anemia durante la gestación. Además, en entornos de recursos limitados de países en desarrollo, 16 de cada 1,000 mujeres embarazadas experimentan hemorragia periparto. Como consecuencia directa de estos factores sumados, la anemia posparto representa una de las mayores preocupaciones de salud materna en Bangladesh, alcanzando una prevalencia estimada de casi el 56%. 1,2. Morbilidad materna. Efectos sistémicos y neuropsiquiátricos desde la perspectiva de la ginecobstetricia y la hematología. La anemia en el puerperio no debe evaluarse únicamente mediante cifras de laboratorio, sino por su severo impacto multisistémico en la madre. La anemia posparto deteriora profundamente la calidad de vida global de la paciente. Disminuye de forma mensurable las capacidades cognitivas. Altera la estabilidad emocional de la madre. Incrementa significativamente el riesgo de depresión posparto. Debido a estas repercusiones directas en el bienestar de la diada materno-fetal, la anemia posparto se consolida como un problema de salud de alta relevancia en las mujeres en edad reproductiva. 1,3. Directrices de tratamiento actuales y criterios clínicos. La toma de decisiones terapéuticas se rige por el grado de severidad de la anemia y la estabilidad clínica de la paciente. De acuerdo con las recomendaciones de la Red para el Avance de las Alternativas Transfusionales, NATA, por sus siglas en inglés, en el periodo posparto se considera anemia clínicamente significativa cuando la concentración de hemoglobina, Hb, es menor a 10 gramos, dl. Las guías internacionales segmentan las intervenciones de la siguiente manera. 1. Anemia leve. La suplementación con hierro oral debe ser el tratamiento de primera línea para la anemia ferropénica leve. La Sociedad Suiza de Ginecología y Obstetricia coincide en que la terapia oral es la indicada para niveles de Hb de entre 9,5 y 12 gramos, dl. 2. Anemia moderada. Para casos de anemia ferropénica moderada, se recomienda la administración de hierro intravenoso, IV, rango de Hb de 8 a 9,5 gramos, dl según guías europeas y de la NATA. En estos casos, la NATA también contempla la posibilidad de coadministrar eritropoyetina junto con el hierro parenteral. El hierro IV posee la propiedad de reducir la necesidad de transfusiones de sangre halogénica, logrando un incremento promedio de la hemoglobina de 2,5 gramos, dl en la primera semana posterior a la infusión, con un pico de efectividad máximo observado entre las semanas 3 y 6. 3. Anemia severa a muy severa. Históricamente, la transfusión de sangre se ha reservado para corregir la anemia muy severa, Hb menor que 6 gramos, dl según la NATA. No obstante, la evidencia actual y las directrices institucionales de gestión de sangre del paciente, Patient Blood Management, sugieren que la transfusión de sangre es apropiada en anemia severa, pero no es obligatoriamente necesaria si existen terapias alternativas eficaces, como el hierro IV,
o si la paciente se encuentra hemodinámicamente estable y clínicamente bien compensada. 1,4. Riesgos y consecuencias de la terapia transfusional. Aunque la transfusión de sangre es un recurso vital en emergencias hemorrágicas, su uso en el puerperio se asocia a importantes complicaciones que exigen una restricción rigurosa de sus indicaciones, sobreutilización clínica, en la práctica hospitalaria cotidiana, y ante la falta de criterios de transfusión claros, muchas mujeres que no presentan síntomas severos de anemia y que están clínicamente compensadas reciben transfusiones de forma innecesaria. A nivel global, casi el 3% de las mujeres reciben hemoderivados tras el parto. En hospitales de tercer nivel de Bangladesh, el reporte de uso indica que casi el 10% de las pacientes posparto son transfundidas, siendo la anemia gestacional y posparto la principal causa del procedimiento. Riesgos inmunológicos y sistémicos. El uso de sangre halogénica incrementa sustancialmente el riesgo de reacciones transfusionales hematológicas. Fisiológicamente, las mujeres en el periodo posparto presentan un riesgo de reacción transfusional que es casi el doble en comparación con las mujeres no embarazadas. Complicaciones quirúrgicas e infecciosas. Las transfusiones, particularmente las múltiples, aumentan el riesgo de desarrollar septicemia, producen un retraso en la cicatrización de heridas, como la episiografía o la herida quirúrgica de la cesárea, y elevan el riesgo de fenómenos de tromboembolismo en el puerperio. Factor logístico y financiero. Los componentes sanguíneos representan un recurso sumamente escaso, limitado y de alto costo para los sistemas de salud. 1,5. Justificación del estudio. A pesar de que existe abundante evidencia científica que compara la eficacia de las preparaciones de hierro por vía intravenosa frente a la vía oral en el puerperio, demostrando que la vía parenteral es más rápida, eficiente y evita los efectos adversos gastrointestinales que limitan la adherencia al tratamiento oral, existe una brecha crítica en la literatura médica sobre la comparación directa de la efectividad del hierro sacarosa intravenoso frente a la transfusión de sangre. Hasta la fecha, la evidencia científica de comparación directa es sumamente limitada. Un estudio clínico realizado en mujeres posparto anémicas en Arabia Saudita reportó que, tras 6 semanas de seguimiento, el incremento de la hemoglobina fue similar entre el grupo de hierro sacarosa IV, 2,15 gramos, dl, y el grupo transfundido, 2,35 gramos, dl. Sin embargo, el aumento porcentual de la ferritina sérica fue significativamente superior en el grupo de hierro sacarosa intravenoso, 220%, en comparación con el grupo de transfusión de sangre, 150%. Por otro lado, se registró un ensayo clínico diseñado específicamente para evaluar si el hierro intravenoso era no inferior a la transfusión de sangre en la corrección del déficit de Hb y restauración de depósitos de hierro en anemia posparto aguda, pero sus resultados finales aún no han sido publicados. Por lo tanto, este ensayo clínico se justifica por la necesidad de aportar evidencia sólida y directa sobre la equivalencia de ambos tratamientos en pacientes estables. 1,6. Objetivos de la investigación. El objetivo principal de este estudio prospectivo fue comparar la eficacia clínica del hierro sacarosa intravenoso frente a la transfusión de sangre halogénica en la restitución de los niveles de hemoglobina, Hb, y ferritina sérica en mujeres con anemia posparto moderada. Como objetivos secundarios, el estudio se propuso evaluar y comparar el impacto de ambas terapias sobre otros parámetros hematológicos clave de control cinético, incluyendo el conteo de reticulocitos, el volumen corpuscular medio, VCM, la hemoglobina corpuscular media, HCM, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, CHCM.
2. Métodos 2,1. Diseño y entorno del estudio, Study Design and Settings. Este fue un estudio prospectivo, no aleatorizado y cuasi experimental llevado a cabo en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Dhaka Medical College Hospital, DMCH, en Dhaka, Bangladesh, durante el período comprendido entre enero y junio de 2021. Antes de dar inicio formal a la investigación, se obtuvo la aprobación ética correspondiente por parte del Comité de Revisión Ética, ERC, por sus siglas en inglés, del Dhaka Medical College. 2,2. Participants. La población de estudio estuvo constituida por todas las pacientes que ingresaron al Departamento de Obstetricia del DMCH con diagnóstico de anemia posparto moderada. Para su selección, se aplicó un muestreo por conveniencia ajustado rigurosamente a los siguientes criterios. Criterios de inclusión, Inclusion Criteria, 1. Mujeres con edades comprendidas entre los 18 y 45 años. 2. Parto resuelto mediante vía vaginal normal o por cesárea dentro de las 24 horas previas al reclutamiento. 3. Niveles de hemoglobina, HB, basales situados estrictamente en el rango de 7,0 a 8,0 gramos, DL. Criterios de exclusión detallados, Exclusion Criteria. 1. Parto ocurrido hace más de 24 horas. 2. Niveles de hemoglobina basales fuera del rango establecido, menores a 7 gramos, DL o mayores a 8 gramos, DL. 3. Hipersensibilidad conocida o antecedentes de reacción adversa a preparados de hierro parenteral. 4. Haber recibido una transfusión de sangre reciente. 5. Presencia de disfunción cardiovascular, renal o hepática asociada. 6. Infecciones concomitantes activas como malaria, infestación por uncinarias, hookworm o esquistosomiasis. 7. Defectos genéticos o hereditarios de los eritrocitos o la hemoglobina, como anemia de células falciformes, talasemia, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, G6PD, insuficiencia de la médula ósea, entre otros. 8. Antecedentes personales de propensión al sangrado o trastornos de la coagulación. 9. Complicaciones obstétricas mayores como placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, hemorragia posparto, HPP, o preeclampsia. 10. Pacientes en estado de inestabilidad hemodinámica. Tamaño de la muestra y asignación, Sample Size and Allocation. Un total de 44 mujeres posparto con anemia moderada fueron incluidas en la investigación. Se obtuvo un consentimiento informado por escrito de cada paciente antes de realizar la intervención. Las participantes elegibles se dividieron de forma equivalente en dos grupos de intervención de 22 pacientes cada uno. Nota de los especialistas. Aunque el título del estudio lo define como no aleatorizado, los autores señalan que las pacientes elegibles fueron asignadas a los grupos empleando un esquema de aleatorización por bloques permutados generado a través del sitio web Randomization. 2,3. Intervention. Ambos esquemas de tratamiento se iniciaron 48 horas después del parto y se estructuraron de la siguiente manera. 1. Grupo de hierro sacarosa IV, N igual a 22, recibió una dosis total de 600 mg de hierro sacarosa intravenoso, administrada en 3 días subsiguientes en dosis individuales de 200 mg por día. Para evitar cualquier reacción adversa por velocidad de infusión, cada dosis de 200 mg de hierro sacarosa se diluyó en 200 ml de cloruro de sodio al 0,9%, solución salina normal, y se infundió lentamente. 2. Grupo de transfusión de sangre, N igual a 22, recibió 2 unidades de transfusión de sangre halogénica administradas en 2 días subsiguientes, 1 unidad por día. 3. Esquema de mantenimiento común. Ambas cohortes recibieron suplementación con sulfato ferroso por vía oral, 300 mg diarios, durante 5 semanas,
la cual se inició exactamente una semana después de haber completado la terapia de infusión de hierro o la transfusión de sangre. Durante y después de las intervenciones, las pacientes permanecieron bajo estrecho monitoreo hospitalario durante 24 horas para detectar cualquier evento adverso, con la indicación de ser manejadas según el protocolo de tratamiento médico estándar en caso de alguna complicación. 2,4. Criterios de valoración, Primary and Secondary Endpoints. Criterio de valoración principal, Primary Endpoint. El incremento absoluto de la concentración de hemoglobina, HB, y de los niveles de ferritina sérica a las 6 semanas de haber completado la intervención. Criterios de valoración secundarios, Secondary Endpoints. El incremento de otros parámetros hematológicos e índices eritrocitarios cinéticos a las 6 semanas, que incluyeron el conteo de reticulocitos, %, el volumen corpuscular medio, VCM, expresado en femtolitros, FL, la hemoglobina corpuscular media, HCM, en picogramos, PG, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, CHCM, en gramos por decilitro, G, DL. 2,5. Recolección de datos, Data Collection. Los datos demográficos basales de las pacientes, como edad e historial de gravidez, y las determinaciones hematológicas iniciales se recolectaron dentro de las 48 horas posteriores al parto y antes de administrar los tratamientos. La evaluación hematológica de seguimiento se repitió exactamente a las 6 semanas de la intervención. Los parámetros biológicos, HB, conteo de reticulocitos, VCM, HCM y CHCM, se analizaron a través de un hemograma completo procesado mediante el analizador hematológico automatizado Sysmex XE2100, Sysmex Corp. Kobe, Japón. 2,6. Análisis estadístico, Statistical Analysis. Todos los procedimientos de cálculo estadístico se efectuaron mediante el software STATA versión 16,0. Se empleó estadística descriptiva para resumir el perfil demográfico y clínico, reportando las variables continuas como media y desviación estándar, D, y las variables cualitativas o categóricas mediante frecuencias y porcentajes. Las diferencias y asociaciones entre variables cualitativas basales se analizaron con la prueba de chi cuadrado de Pearson. La eficacia terapéutica intragrupo, comparación del valor basal frente al valor a la 6ª semana dentro de un mismo grupo, se evaluó mediante la prueba T de Student para muestras pareadas. Para comparar la interacción de los efectos antes y después del tratamiento entre ambos grupos de intervención, hierro y V frente a transfusión, se implementó un análisis de ANOVA de 2 vías para medidas repetidas, ANOVA de factores mixtos. En todos los contrastes de hipótesis, se consideró significancia estadística a un valor de P de 2 colas, two-sided, inferior a 0,05.